Nosotros básicamente, ¿qué es lo que decimos? El primer dato duro es, antes de que existiera el Banco Central en 1935, los 50 años previos, la inflación promedio en Argentina fue 3%. Y les aviso, para esos que dicen que no hay Banco Central en todas partes del mundo, no hay en todas partes del mundo. Por ejemplo, Hong Kong no tuvo, y no es que no tiene ahora porque está en la órbita de China, ¿sí? No tenía desde antes, ¿sí? Pero Argentina no tenía Banco Central hasta 1935, y la inflación era del 3%. A ver, pongamos dos términos. Que haya Banco Central no es un avance de la ciencia económica. No, claramente. Es un avance de cómo los políticos lograron engañar a la gente. El segundo punto es, después se creó el Banco Central en 1935 y se fundó mixto. Y mixto duró 10 años, o sea, hasta el año 1946. Y en esos 10 años, la tasa de inflación saltó del 3% al 6%, o sea, se duplicó. Pero no quedó ahí. A partir de 1946 tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, con el cual quisimos empapelar el camino al cielo. ¿Y qué nos dejó esto? Una inflación promedio anual en ese periodo, hasta 1991, ¿sí? Del 250%, donde le quitamos 13 ceros a las monedas y en rigor destrozamos 6 signos monetarios. En 2002 rompimos otro. Porque hay que claro, está muy bueno cuando vos haces el punto, porque todos hablamos de 5 signos, pero en rigor, si ustedes se fijan, los billetes convertibles antes decían convertibles de curso legal y ahora no lo dicen más. Con lo cual, en rigor, son 6 signos monetarios. Esto quiere decir, tuvimos 2 hiperinflaciones sin haber tenido una guerra. Sí, es una cosa de loco. Después le quitamos la navaja a este mono asesino de la política, sí, que es el Banco Central. Y fuimos a la convertibilidad. La convertibilidad, la inflación promedio fue 9% anual. Sin embargo, la gran parte de la inflación se concentró en el primer año y medio de la convertibilidad. Con lo cual, para 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, ¿sí? O una ametralladora, y la inflación de los primeros 4 años del kirchnerismo fue del 10%. En los segundos 4 años fue 20%. Y en el tercer periodo fue 30%. Es decir, la inflación subió sistemáticamente. Y es más, a inicio de la gestión del gobierno actual, ¿sí? Si no fuera por la gestión de Sturzenegger, ¿sí? Que obviamente no adhirió a las irresponsabilidades de Alfonso Prat Gay, que negaba la existencia del sobrante monetario, ¿sí? Gracias a Sturzenegger, que salió a esterilizar pesos de manera muy agresiva, ¿sí? Se pudo evitar una hiperinflación. La contracara de eso es hoy el stock de Levax y la poca potencia que tiene el instrumento de esterilización, ¿no? Es decir, no causa tanto efecto la tasa de interés porque el instrumento está sobresaturado. Está saturado las Levax como instrumento de absorción, la tasa de interés no sirve y la demanda de dinero está totalmente saturada. Sí, hay una también. parte brillante de tu exposición donde vos mostrás que la base monetaria en términos reales está fija y que el stock de Levax en términos reales está fijo. Eso quiere decir que está saturada tanto la demanda de dinero como la demanda de Levax y que si vos le inyectás plata, digamos, lo único que vas a hacer es generar inflación. Es decir, que eso es porque, digamos, terminamos proponiendo esta reforma, digamos que la parte empírica la va a explicar Diego. A ver, lo primero que hay que comprender, sí, entonces, es que no es una locura no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Ese es el primer punto que tenemos que comprender a la luz de la evidencia empírica. Ahora, puede ser que no podamos eliminar el Banco Central por restricciones políticas. En ese caso, uno tendría que tratar de ir a un régimen de competencia de monedas con banca libre. Si eso no se pudiera hacer y uno no le queda otra que tragarse el Banco Central tal como existe hoy, existen 3 formas para que un Banco Central luche contra la inflación. El primer sistema es lo que se llama el tipo de cambio fijo,
¿Qué es lo que tiene de bueno el tipo de cambio fijo? Que ustedes automáticamente, al fijar el tipo de cambio y tener dados los precios internacionales, muy rápidamente quedan anclados los precios. Por eso es que, por ejemplo, en la convertibilidad, ¿sí?, se logró estabilizar la economía muy rápidamente. Porque, a ver, veníamos de 5.000% de inflación, de 1.300% de inflación, ¿sí?, y en un año y medio la inflación desapareció en Argentina. Entonces, esa es la virtud que tiene el estabilizar con tipo de cambio fijo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que uno queda muy expuesto a shocks externos negativos, ¿sí? Que si uno tiene una economía que no es lo suficientemente flexible, se traduce en caídas de la actividad y el empleo y suele ser muy doloroso socialmente hasta que se produce la deflación. Es más, entonces en un contexto donde además está subiendo la tasa de interés en el mundo, sería muy arriesgado utilizar este instrumento. La gente lo puede recordar fácilmente al final de la convertibilidad, como fue el tipo de ajuste macroeconómico. Exacto, ese es el primer. Aparte, todos los desastres macroeconómicos, ¿sí?, y las grandes crisis, tipo Gran Depresión, ocurrieron con fuertes contracciones monetarias, generalmente muy ligadas a los tipos de cambio fijo. Es más, el libro de Friedman y Schwartz, en el fabuloso y amado capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos... Ya sé lo que vas a decir. Dilo vos. Los países que no tenían tipo de cambio fijo, la crisis del 29 duró un año, menos. Sí, y duró muy poco. Con mucha menos fuerza. Con mucho menos fuerza, con mucho menos caída. Es decir que, en ese sentido, es un elemento muy peligroso trabajar con este tipo de esquema, y en especial el caso argentino, donde la demanda de dinero tiende siempre a bajar ante la duda. Bueno, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Y con razón. Y con razón. Exactamente. O sea, 6 signos monetarios, 13-0. Y quieren que ahorre la gente en pesos. Una locura. Porque que se dediquen al humor más que a la Yo siempre economía. digo, es como pedirle a un argentino que ahorre en pesos, es como pedirle a un argentino ver que su casa se quema y que no vaya corriendo a sacar sus hijos y los bienes que tiene adentro. No, tal cual. Es lo mismo. El otro esquema que se utiliza en el mundo, ¿sí?, es lo que tiene que ver el control de agregados monetarios. O sea, básicamente es lo que se llama la regla de Friedman, o sea, en función de la tasa de inflación objetivo y dado el crecimiento tendencial de la economía, se fija una tasa de emisión. Una regla de instrumentos. Es una regla, exactamente. ¿Entendés? Alfonso Prat Gay, ¡burro! ¿Sí? Que este Banco Central no es monetarista, porque si fuera monetarista, controlaría agregados monetarios y no la tasa de interés. ¡Burro! De hecho, el meta de inflación es una regla de objetivos. Claro. Y es la respuesta neo-keynesiana a la paliza de los monetaristas. Exactamente. Entonces, ese es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo, ¿sí?, es el que tiene que ver con el inflation targeting. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de, básicamente, controlar la tasa de interés? Lo primero que tenemos que señalar, que el inflation targeting, ¿sí?, es inconsistente desde el punto de vista de la teoría económica. Obviamente. ¿Por qué? Porque acarrea con la inconsistencia keynesiana, donde la tasa de interés se determina en el mercado de dinero. Y eso es una burrada. Vos me estás queriendo decir que el error teórico es tratar de fijar la inflación que se determina en el mercado monetario con un instrumento que se determina en el mercado de bienes y servicios. Claro, exactamente. A ver, vamos a ponerlo en estos términos para comprender por qué la tasa de interés es un componente real. Primero, que la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero y que tiene que ver con las decisiones de trasladar el consumo del presente al futuro, eso se llama ahorro, y de pasar la producción del presente al futuro, eso se llama inversión. A ver, entonces la tasa de interés viene dado por el cociente de los precios de hoy respecto de los precios futuros, ¿sí? Entonces, cuando suben los precios presentes, o sea que sube la tasa de interés, consumo menos hoy y consumo más mañana, es decir, aumenta el ahorro. Por otra parte, si los precios de los bienes futuros suben, ¿sí?, es más rentable que
vender mañana. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Invierten. Por eso, cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Pero tiene que ver con un cociente de precios relativos, los precios de hoy respecto de los de mañana. Eso es lo que hay que comprender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero determinar la tasa de interés en el mercado monetario, es como querer determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. O sea, una estupidez. En el mercado de dinero lo que hay que determinar es el poder adquisitivo del dinero. De hecho, cuando la cantidad de dinero crece por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a necesitar una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar la misma cantidad de bienes. De ahí surge la frase de Friedman que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.